Bueno, yo me llamo Diego Rodríguez, soy médico clínico de internación acá del hospital. Yo hoy lo que le voy a hablar es de síndrome intersticial. Esto en realidad es un conjunto de varias patologías que tienen como características en imágenes, en clínica y en estudios funcionales. Y es bastante común de ver en internación o en consultorios de forma ambulatoria. Dado que es un conjunto de varias enfermedades, vamos a tratar de analizar algunas, las más significativas. Y aunque no lo veamos ahora, tiene que saber que el tratamiento, lamentablemente, es casi nula la respuesta, y uno lo que trata de hacer es evitar la progresión de la enfermedad y tratar de retirar la noxa que lo genera. Así que bueno, empezamos. Bueno, como les decía, son varias patologías, es un conjunto de afecciones con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares, en la que la principal alteración es a nivel de las estructuras alveolo-intersticiales. No describe en realidad un sustrato anatomopatológico, ya que no afectan solo a estructuras alveolo-intersticiales, sino también pequeñas vías respiratorias, vasculatura pulmonar y también, que ahora vamos a ir analizando por patología, pueden tener manifestaciones extrapulmonares que también acompañan la sospecha diagnóstica, ¿sí? Bueno, las causas tenemos unas enfermedades ambientales en un 25%, sarcoidosis en un 20%, fibrosis idiopática en un 15% y enfermedades asociadas al colágeno un 10%. La clasificación, bueno, no le voy a leer todas, fíjense la cantidad que hay, pero tenemos idiopáticas intersticiales, siendo la fibrosis pulmonar idiopática la más común con todas sus variantes. De causa conocida o asociadas, principalmente es a enfermedades del colágeno, causada por polvos inorgánicos, iniciada por fármacos, causadas por polvos orgánicos y asociadas a enfermedades hereditarias. Y después primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos, como principalmente la sarcoidosis y enfermedades de iguales características. Bueno, la clínica es bien característica, es un cuadro que son síntomas que aparecen de forma progresiva, como tos seca, disnea progresiva y crepitantes vivasales de tipo velcro. Independientemente de estos síntomas, las patologías que engloban a este grupo presentan síntomas inherentes a cada enfermedad en particular, como les decía antes, que pueden ayudarnos o no al diagnóstico, aunque la afectación pulmonar sea similar en todas ellas. Como les decía, puede haber afectación dérmica, afectación ocular, afectación musculoesquelética. Esto es más que nada para que ustedes las conozcan, claramente para saber más o menos para dónde orientar el diagnóstico. Nadie les va a preguntar, a no ser que le pregunte por la patología en sí, diferencias entre enfermedades intersticiales, porque me parece que sería una pregunta demasiado fina. Pero bueno, esto es bueno como para que lo sepan y analicen todo el listado de las enfermedades con afectación particular de cada órgano. Después también tenemos afectación renal, digestiva, cardíaca y endocrina. Estas son algunas lesiones que son características de otras enfermedades, los neurofibromas, el heliotropo y angiomiolipoma renal, como para que sepan, pero tampoco vamos a andar mucho en esto. Lo importante es hacer un interrogatorio exhaustivo, más que nada para saber historia ocupacional y antecedentes de exposición a agentes ambientales, orgánicos e inorgánicos, que es lo primero a descartar, porque una pata del tratamiento y de ayudar al pronóstico es retirar esa exposición. Preguntar sobre enfermedades similares en la familia. La fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis pueden presentarse miembros de una misma familia. El hábito de fumar, con enfermedades asociadas como la histiocytosis, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria asociada a neumonía intersticial, el síndrome de Goodpasture, se presentan casi siempre en fumadores. Y antecedentes de ingestión de drogas, que también son predisponentes a generar fibrosis pulmonar, y que, fíjense como dice, de amiodarona y ciclofosfamida puede tardar muchos años en manifestarse clínicamente. Bueno, el diagnóstico se hace cuando el paciente acude a la consulta. Los tres puntos cardinales, como decíamos antes: tener una clínica compatible con los síntomas que referimos antes, pruebas funcionales respiratorias que nos confirmen nuestra sospecha clínica, que sería un patrón restrictivo con disminución de la capacidad de difusión, e imágenes radiológicas características con patrón intersticial, que se pueden ver en placa de tórax o en tomografía de alta resolución. Pueden tener también patrón reticular, micronodular, retículo nodular, alveolar, nodular o en panal de miel, que se caracterizan estas enfermedades. Piensen que el panal de abeja o panal de miel ya es una enfermedad extremadamente avanzada y con muy poca chance de respuesta al tratamiento, y con una evolución tórpida a corto plazo.
Fíjense que esta, a pesar de que sea un poco borrosa, es la imagen característica. Así se ve bien como un panal de abejas. Si buscan imágenes también en internet van a ver que es bien característico y bien parecido a un panal de abejas, por eso el nombre. Una vez que creemos y tenemos una fuerte sospecha clínica de esto, hay que buscar el tipo de patología en concreto, como les decía, tratar de desmenuzar sabiendo que partimos de una enfermedad pulmonar intersticial, a ver cuál de sus variantes es. Para eso valoraremos en primer lugar otros síntomas asociados que nos puedan ayudar en el diagnóstico y pediremos pruebas analíticas que nos sirvan para orientar a cada patología en particular. Acá ven los estudios que nos podrían llegar a servir buscando otras patologías. Como les decía, tampoco nadie va a desmenuzar esto punto por punto, pero es bueno como que lo sepan, como para saber a dónde orientar el diagnóstico si nos encontramos con el resultado, la consecuencia, que es la enfermedad intersticial. Tenemos que desandar el camino y ver de dónde partimos. En caso de no llegar a un diagnóstico por los estudios que se pidió, se hacen pruebas invasivas cuya función es conseguir material adecuado desde el punto de vista citológico y anatomopatológico. Una es la fibrobroncoscopía, que permite hacer un BAL y una biopsia transbronquial, y el otro es una biopsia pulmonar con mini toracotomía o videotoracoscopía, que acá están las técnicas quirúrgicas. Lo importante acá es tomar una muestra que permita analizar el parénquima pulmonar y ver qué es lo que uno encuentra y realizar diferentes tinciones para buscar cada patrón típico dentro de la biopsia. Diagnósticos diferenciales que pueden asociarse a patologías con similares características imagenológicas o clínicas. Una es insuficiencia cardíaca izquierda, que esta generalmente se acompaña de líneas B de Kerley, derrame pleural e infiltrados periliares. Bronquiectasias, que pueden causar un patrón intersticial en la radiografía de tórax, pero la tomografía muestra las diferencias que hay entre bronquiectasias y fibrosis pulmonar. Neumonía, que pueden también confundir desde la clínica de la radiografía en las formas agudas de la enfermedad intersticial. Y linfangitis carcinomatosa, que puede dar un patrón intersticial bilateral. El diagnóstico es por BAL o biopsia transbronquial. Igual piensen que también acá podemos tener otros antecedentes clínicos y otras formas de presentación clínica que nos van a ayudar a la sospecha diagnóstica y el tratamiento, que también nos va a mostrar diferencias en base a cada patología. Si uno trata por la alta sospecha que le genere, va a tener una respuesta diferente a la fibrosis pulmonar intersticial. Bueno, infiltrados pulmonares en inmunodeprimidos también es algo a descartar, con todo lo que eso implica, con gérmenes oportunistas, a veces en patrón intersticial. Esto, como les decía antes, antecedentes de inmunodepresión y cultivo o directo del BAL, hemorragia pulmonar difusa, con imágenes celulares y alveolos intersticiales en la radiografía. También tenemos clínica, BAL y alteraciones inmunológicas típicas que nos tienen que hacer pensar en esto. Y TBC miliar o enfermedad miliar por bacilo de Koch, que se produce en un 6% de las tuberculosis, y la diseminación hematógena se puede dar en pacientes con SEA de vejiga y tratamientos tópicos y cursa con un patrón miliar en la placa. Igual no necesariamente se da en estos pacientes, se pueden dar en inmunodeprimidos, en niños o incluso en inmunocompetentes que tengan, no por HIV, sino inmunodeprimidos principalmente desde la parte nutricional. Estas son las líneas B de Kerley típicas, que acá pueden ver, se presenta ahí. Bueno, el pronóstico, como les decía, es variable y depende de la enfermedad de base. Dentro de las enfermedades más frecuentes podemos encontrar un claro ejemplo en discordancia entre sarcoidosis y fibrosis pulmonar idiopática, ya que es excelente en sarcoidosis y decepcionante en la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas enfermedades típicas intersticiales. Esto es más que nada para mencionarlos, para que sepan las variaciones que hay. Pero sepan que estos son los grupos principales y si en algún momento les hacen alguna pregunta asociada, sepan todos los diferentes grupos que hay, porque cambia, como les digo, el enfoque diagnóstico y también el enfoque terapéutico posterior. Una es la alveolitis alérgica extrínseca, que esto es una entidad que se conoce por el nombre de neumonitis por hipersensibilidad. Es un proceso inflamatorio de las zonas distales del pulmón que se produce por polvos orgánicos, es decir, antígenos. Inicialmente se produce una inflamación granulomatosa y más tarde, por el cuadro inflamatorio crónico, se produce una fibrosis y a veces una enfermedad pulmonar obstructiva crónica si continúa la exposición a dicho antígeno.
La prevalencia varía con el tipo de antígeno inhalado, así que, por ejemplo, los cuidadores de palomas ocurre entre un 0,3 y un 7% de los expuestos. La etiología es, como les decía, exposiciones ocupacionales, en la que suele haber numerosos tipos de antígenos involucrados, que ahora les voy a pasar la lista. Fíjense todos los tipos de pulmones que hay, del granjero, del cuidador de aves, del humidificador doméstico. Todo esto tiene que ser muy importante y exhaustivamente interrogado para descartar una posible causa, ¿sí? Porque la exposición ambiental, acuérdense que tiene un porcentaje importante de explicación de esta patología. Se producen individuos que están expuestos a la inhalación durante un tiempo prolongado y puede tener un tamaño necesario para alcanzar el alveolo entre 1 y 3 micrones de diámetro. Y se debe producir la sensibilización del paciente, cosa que solo ocurre en individuos susceptibles. Como ocurre una pequeña porción, es posible que exista una base genética, aunque se desconoce con certeza. Tenemos varias fases. La fase aguda es la inflamación alveolar intersticial, que genera una alveolitis linfocitaria, y que también pueden observarse signos de bronquiolitis soliterante. Fase subaguda con granulomas no calcificantes similares a la sarcoidosis, y la inflamación continúa, es como les decía, se cronifica y genera una fibrosis sistémica pulmonar, no sistémica sino pulmonar, asociada con enfisema compensador, y afecta principalmente las zonas superiores pulmonares. La clínica de la fase aguda es exposiciones intensas pero intermitentes y suele ser reversible. Se produce un cuadro clínico: tos, fiebre, escalofríos, disnea y malestar general de horas de evolución después de la inhalación, y puede estar sintomático durante 24 horas y puede presentar crepitantes bilaterales. Y en la fase crónica, la disnea es progresiva y astenia, pérdida de peso, a veces febrícula y en ocasiones síntomas de bronquitis crónica como única manifestación, y acá sí se pueden escuchar los velcro y observarse acropaquias a nivel de manos. Si la exposición no cesa, puede evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria y cor pulmonar crónico. El diagnóstico, como les decía, es importante la parte sintomatológica, la clínica, y la exposición a antígenos, que uno lo va a saber por el interrogatorio, que mejora al retirar al paciente de la exposición y la recibe de síntomas al volver a exponerlo. Nos podemos apoyar en los hallazgos de laboratorio antes descriptos, y si hay dudas, realizar una prueba de provocación con exposición al antígeno. Tenemos otros que pueden generar un cuadro de bronquitis alérgica, como la aspergilosis broncopulmonar alérgica y la neumonía por hipersensibilidad, que es la alveolitis alérgica extrínseca. Acá vemos diferentes exposiciones a diferentes antígenos que pueden provocar esto. Bueno, y vamos a la fibrosis pulmonar idiopática. Es una de las enfermedades más frecuentes, su prevalencia es desconocida y se estima que entre un 3 y un 5 cada 100.000 habitantes. La vida media posterior al diagnóstico es de 4 o 5 años, que el pronóstico la verdad que es malo. Tiene un curso clínico muy variable, presenta como manifestación tardía cianosis, hipertensión arterial pulmonar y col pulmonale, y puede asociarse a neumotórax espontáneo, sobreinfecciones respiratorias, TEP y SEA de pulmón. La clínica, la edad de inicio es en la edad media, entre los 40 y 70 años. Se presenta con un cuadro de tos seca no productiva, disnea de esfuerzo progresiva, pérdida de peso, fiebre, fatiga, mialgias y artralgias. Fíjense que la clínica es muy similar en todas las patologías. Puedo sugerir un proceso como una infección viral inicialmente, y se han documentado casos de comienzo con infecciones víricas o por micoplasma. El examen físico generalmente es patológico, se observan rales tipo velcro al final de inspiración, de primera envase, y acropaquia también en el 40 al 75% de los casos. La etiología es desconocida, pero se involucran, como todo multifactorial, causas infecciosas, inmunológicas y genéticas, y la orientación diagnóstica es habitualmente por la clínica y la radiología. Además de ello, podemos utilizar las pruebas complementarias que habíamos dicho, como pruebas funcionales respiratorias con patrón restrictivo, lavado bronquialveolar, en las que encontraremos aumento de neutrófilos, y biopsias pulmonares como única forma de diagnóstico de seguridad. Algunos criterios para establecer el diagnóstico en ausencia de biopsia son mayores, que se descarten otras causas de fibrosis, alteración de patología de pruebas de funcional pulmonar con disminución de la capacidad vital, que eso es el patrón restrictivo, y la biopsia transbronquial y lavado bronquial. Que no piensen en un diagnóstico alterno, y menores es que sean mayores de 50 años, inicio de disnea insidioso, que generalmente es con el esfuerzo, enfermedad mayor de 3 meses y estertores en velcro inspiratorios. Fíjense el panel de abeja que se ve acá,
ven como más bien de panal de abeja esta lesión, igual que acá. Esto es bien de fibrosis pulmonar, o sea, enfermedad pulmonar intersticial, y acá también ven, fíjense, ese patrón intersticial difuso. Esta es la acropaquia que les decía. Esto se asocia generalmente a hipoxia crónica, que va generando esta alteración a nivel de los dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Sarcoidosis. Es una enfermedad multiorgánica granulomatosa de origen desconocido. Tiene una resolución espontánea mediante tratamiento de corticoides. En sí es una patología muy rara. Es más frecuente en negros americanos, escandinavos e irlandeses, y es más frecuente en invierno y a principios de primavera. Es desconocida por lo que se cree la patogenia, por lo que se cree que algunos factores genéticos pueden jugar un cierto papel en su patogénesis. También hay evidencias que relacionan sarcoidosis e inmunología, como los antígenos o agentes causantes de la sarcoidosis son desconocidos, pero hay evidencias que sugieren que existen receptores de antígenos en superficie en los linfocitos T pulmonares que al estimularse pueden iniciar el proceso. Los linfocitos T activados se unen a los macrófagos formando rosetas y liberando linfocinas, iniciándose la respuesta pulmonar. Y los macrófagos segregan interleuquina 1, que atrae linfocitos, factor de necrosis tumoral, prostaglandina E2, que promueve el desarrollo de una alveolitis y posterior fibrosis. En muchos pacientes la clínica es asintomática, por lo cual habitualmente se descubre por radiografía. Puede tener clínica de afectación respiratoria con tos no productiva, disnea de esfuerzo y hiperactividad bronquial. También puede darse un síndrome tóxico con astenia, anorexia y pérdida de peso y síntomas multisistémicos. Existe cierta variación entre blancos y negros. Piensen que muchas veces el diagnóstico es a través de afectación de otro órgano, no necesariamente pulmonar, aunque es el más afectado. Que acá es lo que les estaba diciendo, es una enfermedad no solo respiratoria, sino que puede afectar a múltiples órganos y dar clínica a múltiples niveles, que acá va a ver la clínica respiratoria, que era lo que hablábamos. En algún momento de la evolución, en casi todos los pacientes con sarcoidosis, con la patología como les comentaba recién, la clínica típica, están sintomáticos o presentan síntomas sistémicos como astenia, anorexia y pérdida de peso, la mayoría de los pacientes, y entre un 20 y un 50% tiene una presentación aguda que se manifiesta como síndrome de Lofgren. Más del 50% de las biopsias bronquiales muestran granulomas y más del 10% muestran estenosis bronquiales que producen limitación al flujo aéreo. Sibilantes o estridor localizado que puede minimizar A. La exploración se encuentra un patrón restrictivo y disminución de la difusión de monóxido de carbono, pero puede haber un patrón obstructivo por afectación de bronquial o hiperreactividad bronquial. La clínica en otros órganos, como les decía, puede haber afectación tipo linfática con nódulos en más de un 90%, en un 5 a 10% difusiones cardíacas graves que pueden predisponer a una muerte súbita, lesiones cutáneas en cerca del 25%, afectación ocular en un 25%, afectación del sistema nervioso en un 5%, y tienen hepatomegalia un tercio de los pacientes con esta patología. También puede afectarse otros órganos y sistemas como gastrointestinal, páncreas, tiroides, hipotálamo, músculos, médula ósea, mama y sistema reproductor. El diagnóstico, como les digo, es muy difícil porque tampoco hay una prueba patognomónica, sino que tiene que haber una alta sospecha clínica, y las imágenes de tanto en tomografía como en placa, y los niveles de difusión en las pruebas de función respiratoria, y los niveles también elevados de enzima convertidora de angiotensina. Se puede requerir biopsia, tanto de zonas accesibles como piloadenopatías, broncoscopía con VAL, biopsia bronquial y biopsia transbronquial, mediastinoscopía y toracoscopía con biopsia abierta si no se llega al diagnóstico y la sospecha es alta. Las pautas de estudio suelen comprender lo siguiente: con el laboratorio completo, con calcemia, calciuria, LDH, isoenzimas, anticuerpos, una gamografía con galio, broncoscopía, exploración oftalmológica, prueba de función respiratoria con difusión de monóxido de carbono, TAC de alta resolución y pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada. El pronóstico, fíjense la diferencia con una enfermedad pulmonar intersticial idiopática. Tienen una resolución espontánea en un 60-80% del estadio 1, en un 50-60% del estadio 2 y en menos del 30% del estadio 3. Son signos de mal pronóstico: raza negra, comienzo de enfermedad después de los 40 años, más de 6 meses de síntoma, esplenomegalia, afectación de más de 3 órganos, estadio 3 y ausencia de eritema nodoso. Aún con tratamiento, un 25-30% de pacientes estadio 2 y 3 reciben el retirar la medicación y la mortalidad oscila entre el 1 y el 10%.
fibrosis pulmonar asociada a enfermedades del colágeno. Bueno, estos son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizado por una inflamación secundaria a procesos de origen inmunológico, con afectación de diversos órganos, siendo más frecuente la afectación pulmonar. La patogenia, como verán, que prima en casi todas estas entidades es desconocida. Afectan principalmente el intersticio pulmonar y las características clínicas radiológicas y funcionales, y los estudios de laboratorio y la anatomía patológica son indistinguibles de la fibrosis pulmonar idiopática, y el diagnóstico se hace a través de afectación de otros órganos o sintomatología extrapulmonar de la enfermedad causal. Las más frecuentes son lupus eritematoso sistémico, que se asocia solamente en un 1 al 6% a fibrosis intersticial, artritis reumatoidea, usando criterios funcionales se encuentra afectación intersticial en un 50% de los casos, esta es la que más afecta a nivel pulmonar, pero usando solo la radiografía se afecta un 20%, o sea con pocas alteraciones de laboratorio y su curso es más tórpido. Esclerodermia, que ronda el 40% de los pacientes la afectación, y en las otras se lleva a encontrar hasta un 90%, puede haber alveolitis y fibrosis predominando una u otra. La dermatomiositis también tiene una afectación baja, alrededor de un 5%. También se superponen con fibrosis pulmonar idiopática las manifestaciones clínicas y la evolución. Y el síndrome de Sjögren en un 3% de los pacientes. Y en las pruebas de laboratorio se encuentra neutrofilia y linfocitosis. Ahora vamos a enfermedades por inhalación de polvos inorgánicos, sustancias orgánicas y fármacos. Tenemos neumoconiosis, que es la más característica en cuanto a polvos inorgánicos. Son enfermedades pulmonares ocupacionales, que es por inhalación, retención y reacción tisular de polvos inorgánicos. Tenemos por polvos inorgánicos, por polvos orgánicos y por vapores y emanaciones. Tenemos acá todas las causas de neumoconiosis, con todos esos polvos inorgánicos que son principalmente minerales, polvos orgánicos que son pulmón de granjero, que ya lo hemos dicho, y vapores y emanaciones como ácido sulfúrico, anhídrido sulfúrico y amoníaco. Para que se genere la enfermedad se requieren 3 factores que tienen que ver con el medio ambiente, con la partícula y con el huésped. Factores relacionados con el medio ambiente son la ventilación adecuada y espacios reducidos. A las partículas es la cantidad, el tamaño, la forma, la composición química y las propiedades de la partícula. Y con el huésped la susceptibilidad. Y cosas que predisponen es antecedentes de fumadores o enfermedades pulmonares previas, también predisponen a mayor producción de enfermedad. Bueno, en particular la silicosis es causada por inhalación, retención y reacción pulmonar al sílice. Este es el componente principal y predominante de la corteza terrestre. El contenido de sílice en rocas, piedras, areniscas y granito varía entre el 20 y casi el 100%. Esto es atribuido a la inhalación en formas cristalinas como cuarzo, cristobalita y tridimita. Son las principales enfermedades pulmonares deshabilitantes a nivel mundial. Y fíjense, las ocupaciones son bastante comunes, principalmente en el ámbito rural, que tiene que ver con minería, canteras, perforación, construcción de túneles, arenado, que tiene que ver con limpieza con elaboración de materiales con cuarzo, trabajadores de cerámica y fundiciones. Las formas son crónica, que tarda por décadas de exposición, puede evolucionar a fibrosis aún después de haber cesado la exposición. Puede ser asintomático o tener disnea de esfuerzo o tos insidiosamente progresivas. Acelerada es una exposición más breve, pero intensa, y evoluciona con mayor rapidez. Y se observa asociado a enfermedades autoinmunitarias como esclerodermia y esclerosis, y pueden desarrollar infección por tuberculosis. Y aguda es en exposiciones intensas y breves a niveles elevados, entre 2 meses y 2 años, y los síntomas son disnea, debilidad y pérdida de peso extremadamente significativo. Cuadro clínico, como les decía siempre, es la disnea progresiva, que generalmente empieza con el esfuerzo y posteriormente es en reposo. Si no tiene otra enfermedad pulmonar, puede ser asintomático, o sea, estar ausente con respecto a la disnea, con una presentación de trabajador asintomático con una RX anormal. Después tos, que generalmente es seca, secundaria a la bronquitis crónica, con exposición ocupacional al polvo, consumo de tabaco u ambos. Y la hemoptisis, que es infrecuente y se debe sospechar que hay complicación con otro proceso.
Pueden tener sibilancias o presión torácica, que esto forman parte de una enfermedad obstructiva de las vías aéreas o una bronquitis, y síntomas sistémicos como la fiebre y la pérdida de peso sugieren complicación por infección o por una neoplasia. Bueno, esto es por exposición a asbesto, la asbestosis, que es similar a la silicosis. Lo único que esta tiene mucha más predisposición a formación de neoplasias. ¿Sí? Fíjense en todas las patologías en todas las empresas que se usaba, igual está en franco desuso por este antecedente que genera mayor predisposición hacia el pulmón. Es más grande la partícula en comparación con la del sílice y se deposita en los bronquiolos, llegando mucho menos a los espacios alveolares. Esta es una fibrosis pulmonar perialveolar, y una vez se observan las partículas de asbesto dentro de los alveolos. Como les decía, el cuadro clínico es semejante a la silicosis, con un comienzo insidioso, con tos productiva, disnea, insuficiencia respiratoria y estertores crepitantes tipo velcro. Acá la TBC no es una complicación notable como en la silicosis y predispone al desarrollo de mesoteliomas pleurales y peritoneales. Ahora vamos a la enfermedad intersticial medicamentosa. Son muchos los fármacos con potencial para inducir enfermedad pulmonar intersticial difusa. Casi siempre se manifiesta, como siempre, con disnea y tos no productiva. Y como les decía, acá es fundamental, como en todas las demás patologías, una anamnesis detallada es importantísimo. O sea, por exposición o en este caso por consumo de medicamentos. Incluidos los que no necesitan receta, gotas nasales oleosas y derivados del petróleo. ¿Sí? En gran parte de los casos se desconoce la patogenia, aunque es probable una combinación de efectos tóxicos directos del fármaco. La presentación puede ser brusca y fulminante o bien gradual a lo largo de varias semanas o meses. Es posible que haya consumo del fármaco años antes de la aparición de la enfermedad. Muchos medicamentos pueden causar esto en algunas personas, entre ellos ciertos antibióticos como nitrofurantoína y sulfonamidas, ciertos medicamentos para el corazón como la amiodarona, que es el más característico, y la quimioterapia. La bleomicina, ciclofosfamida y el metotrexate también pueden generar esto, al igual que las drogas ilícitas. Fíjense que los síntomas son siempre similares. En este predomina mucho la expectoración hemoptóica, dolor torácico, tos, fiebre, dificultad para respirar y sibilancias. Estas son todo el listado de drogas que pueden generar esto. También, como les decía antes, nadie le va a explicar o les va a pedir uno por uno el nombre de las drogas que generan esto, pero sepan que el listado es importante. Perdonen, acá es en 100.000, no en 100 millones, discúlpenme. Condiciones clínicas asociadas es fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad del colágeno, toxicidad por drogas, neumonitis crónica por hipersensibilidad, asbestosis y síndrome de Hermansky-Pudlak. La neumonía intersticial descamativa se pensó inicialmente que había descamación del epitelio alveolar. Sin embargo, lo que se ve es que hay un acúmulo de los macrófagos intraalveolares, lo cual simula al grupo anterior. Es similar a la bronquitis respiratoria asociada a neumonía intersticial, no solo en los hallazgos citológicos, sino en la asociación con el cigarrillo. Sin embargo, se ve también en los no fumadores. Afecta principalmente a personas entre la cuarta y la quinta década de vida, fumadores y más en hombres que a mujeres. Consultan por una enfermedad insidiosa de disnea, tos seca que puede llegar a progresar a falla respiratoria. Hay estertores inspiratorios bilaterales y en más de la mitad de los pacientes hay hipocratismo digital, que es más o menos lo que se ve en todas las demás patologías. Esto lo que tiene bueno es que si se deja fumar se llega a una resolución del cuadro que iguala la sobrevida de las demás patologías, de las que tienen respuesta al tratamiento, aunque pueden recaer al reiniciar el tabaquismo. En aquellos con síntomas severos y alteraciones del intercambio se le administran esteroides. No hay beneficios demostrados en el uso de inmunosupresores. Y la neumonía intersticial inespecífica pertenecía a un grupo donde no habían características que generan un patrón claro e identificable. Sin embargo, ya se reconoce como una forma específica de enfermedad pulmonar intersticial idiopática. También, fíjense, la edad es más o menos similar, entre los 40 y 50 años, pero acá se puede presentar también en niños. No tiene un predominio por sexo, aunque algunas series describen que sea más frecuente en mujeres. Su presentación también, forma gradual, pero se puede presentar también en una forma aguda. Los principales síntomas, como son en casi todas, disnea inicialmente a esfuerzos, posteriormente en reposo,
tos y fatiga. A diferencia de los anteriores, en esta hay pérdida de peso en promedio de 6 kilos, pero hay síntomas constitucionales hasta en un 10 o un 35% de los pacientes. Y acá también hay estertores tipo velcro y basales que luego se hacen difusos. Y la neumonía intersticial aguda es un tipo de neumonía intersticial la cual es rápidamente progresiva y se describe histológicamente como anel alveolar difuso, donde hay afectación tanto del endotelio como del epitelio alveolar. Se presenta alrededor de los 50 años en ambos sexos y sin una causa clara, para diferenciarlo del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el cual usualmente se asocia a un evento precipitante, ¿sí? Aunque hay algunas formas idiopáticas, pero con una fuerte relación con el cigarrillo. Los pacientes suelen consultar por infección respiratoria viral previa, seguida de fiebre, escalofríos, artralgias, mialgias y malestar general, y posteriormente manifiestan disnea de esfuerzo que se vuelve severa, consultando en menos de 3 semanas de la instauración del cuadro. Por eso lo agudo, ¿no? Acuérdense que las otras enfermedades realmente es un inicio más insidioso y que puede llevar incluso años en manifestar síntomas significativos. Y el examen físico sugiere presencia de consolidación y estertores difusos. Tiene un curso claramente malo por la rápida progresión que tiene de la enfermedad. No tiene un tratamiento claro establecido y tiene una mortalidad del 60% a los 6 meses, siendo mayor en los primeros 2 meses y con recurrencia y o progresión a la enfermedad crónica. Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial es una manifestación clínica de una enfermedad intersticial pero con patología de bronquiolitis respiratoria. Tiene una clara relación con el tabaquismo de forma que mejora al cesar su consumo y se asocia a la presencia de enfisema centroacinar. Esta enfermedad rara vez produce síntomas y se asocia a mínima disfunción de la vía aérea. Se observa entre la cuarta y quinta década de la vida en fumadores usualmente de 30 paquetes año o más y es más frecuente en hombres. Y no se ve el hipocratismo digital en esta. Tiene una mortalidad inferior al 5% en 5 años y el dejar de fumar mejora el pronóstico y induce la remisión.